Pero sí, para allá nació. La tenemos en Bamidbar, capítulo 4, del 21 al 7:89. Es una de las parashá más largas que hay, o la parashá más larga que hay. Pero en el ciclo trianual, nosotros la vamos a trabajar del 4:21 al 5:10. Como leímos en la parashá en la mañana, la parashá de Bamidbar habla mucho de los servicios que van a tener cada uno de los hijos de Aarón, y va a hacer el censo para el servicio al Creador. Bien interesante que el censo el tiempo que se hace del servicio al Creador es mucho menor que el tiempo que se hace de servicio militar. Para ir a la guerra entras más joven, sales más anciano. Para el servicio al Creador entras un poquito más mayor, a los 30, y sales a los 50. Son 20 años de servicio que tiene el levita. Importante que todas las tribus, toda la casa de Aarón, cada uno de ellos cumplía una función en específico, y dice la Torá que ninguno de ellos se intervenía en la labor del otro, que le tocaba cargar una cosa, no intervenía con lo del otro, y así se mantenía el orden, de manera que cada quien pudiera cumplir su función sin que atropellara el pensamiento del otro. Ahora bien, para Shanazo, ¿qué tiene que ver con nosotros actualmente? Naso nos está dando la estructura de cómo se debe llevar una congregación. Usted ve que el son se encargaba de unas cosas y estaba a cargo de uno, o sea, tenía una cadena, no eran independientes. Dios los apartó para eso, pero cada quien en su trabajo. En la Keilah pasa igual. El Eterno aparta a un Nazí, aparta a un Din, aparta a Hasanín y aparta al pueblo. Cada quien cumple su función, todos en su función, nadie reemplazando la función del otro, todo funciona bien. Yo no puedo hacer la función del Din, el Din no puede hacer la función del Hasán, el Hasán no puede hacer la función del Nazí, y así. Cada quien en su lugar. Cada quien en su lugar tiene que rendir cuentas igual a cada Baruj Hu. Porque aunque todos eran siervos a una función, todos le tenían que rendir cuenta primeramente al sumo sacerdote que estuviera de turno, y segundo a cada Baruj Hu. Primero, ¿por qué el hombre? Porque era la representación de lo que Dios estaba supervisando. No es que el hombre es primero que cada Baruj Hu, es que tienes que llegar primero a la cabeza para que la cabeza la pueda redireccionar a donde tiene que ir. Pasa así en los colegios, pasa así en los trabajos, pasa así en la universidad, pasa así en todos los sistemas que tienen coherencia de subsistir. Por ende, en la Torah también pasa, pues, que todos tenemos un orden, cada quien cumple una función. ¿Qué pasaba? Y si quieres lo leemos un poquito lo que dice la Torah para entrar en el contexto, ¿sí? Vamos a leer, no sé, una de las expresiones de los hijos, que puede ser del 21 al 28, al 33, no sé, para tener un poquito más tela que cortar. Y le dijo el Eterno a Moshe: levanta un censo de los hijos de Gershon por su casa paterna, su familia, varones desde 30 hasta los 50 años, aptos para el servicio de aquellos que deben encargarse de Micán. Este es el servicio que está a cargo de la familia de Gershon. Cortará la cortina de Micán, su cubierta, la cortina de entrada de Micán, los velos del atrio, la cortina de la puerta del atrio, todas las cubiertas que rodean el altar, y los utensilios para el servicio del altar. Aarón y sus hijos designarán a los de Gershon, a cuyo cargo estarán las tales obligaciones. Es pues el servicio de los hijos de Gershon en el Mizcán y su
vigilancia estará a cargo de Itamar, hijo de Aarón, el sacerdote. Y también cesarán a los hijos de Merari por sus familias, sus casas paternas, de 30 años a 50 de edad, todos aptos para prestar el servicio en el campo. Y esta es la carga que tendrán en el campo para las tablas de la Santa Morada, los traversarios, las columnas, los zócalos, y las columnas que circundarán el atrio, y sus zócalos que encajan 50 todos los sencillos del servicio. Ese es el trabajo designado a la familia de los hijos de Merari en el Micán de reunión, cuya vigilancia estará a cargo de Itamar, hijo de Aarón al Cohen. Y el censo que hicieron Moshe y Aarón, los jefes de la congregación de los hijos de Coa, con su familia, su casa paterna de 30 a 50 años, actos para labores en Micán, arrojó un total de 2.650. Estos fueron censados de la familia de Coa, actos para trabajar en el Micán, por orden del Eterno a Moshe. Ok. Dice el Rambán entonces: esta es la piedra angular de toda la congregación de Am Israel en sus organizaciones para el liderazgo dentro de la casa del servicio del Creador. Primero, el Roja Kehilá, que es de quien se llena la visión y la directriz principal, actuando como el eje que articula la columna del din, el juicio. Esto es designado a la familia de Merari, porque tenía las bases, las tablas, los zócalos, lo que producía el fundamento para generar entonces la hermosura con los cánticos de Gersón, estableciendo por así la melodía y el ambiente de la carpa, como hacen los hazanín dentro de la sinagoga. Rambán nos está explicando de que la función del din es generar las bases fundamentales que pesan, que no son fáciles de llevar. La halajá, el din lleva la halajá, el din es el que se encarga de establecer los juicios, por eso es el din, que viene es el juicio de él. Entonces el din, quien que se encarga de establecer la halajó, junto con el Roja Kehilá, que va a supervisar la labor para articular de decirle cuándo va a trabajar el Hazán, cuándo va a trabajar el din en la sinagoga para con el pueblo. El din es el encargado de llevar las bases, lo pesado, lo que nos gusta, lo que no siempre es tan agradable, lo que no siempre es tan fácil, como tiene que vestirse de esta forma, tiene que comer este alimento, tiene que estar en esta postura, no puede hacer tal cosa, límites. Eso es el din, y porque viene de la esfera de Geburá, ¿sí? Del rigor de Akado Barjú, del poner bases. Eso es lo que hace Merari, que viene de la palabra mará, que es amargura. Por eso a veces el servicio al Creador es un poco amargo, es pesado, es duro de llevar. ¿Y qué nos ayuda a tener entonces este complemento de servicio al Creador agradable? En que tanta no, sí, sí, no, 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 sí, 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 párate, con la derecha, izquierda, sí, sí, no, más. ¿Cuántas veces? Eso es halajá. Todo es rígido. Shaharí, 3 horas y media. Esto viene esto, después esto, después esto, viene esto, después esto, viene esto. Después viene. ¿Quién le pone la armonía para que eso no sea pesado? El Hazán. Entonces los Hazanín de la Kehilá son tan importantes como el din de la Kehilá. Son personas honorables. Son personas que nos llevan a una elevación. Hazán no puede ser cualquiera. Porque yo estoy confiando en mi oración a Él. Él está orando por mí. Y yo estoy diciéndole amén a todo lo que Él dice. Si Él se equivoca, me equivoco yo. ¿Por qué no tenemos que amar? ¿Por qué no tiene que haber Él? ¿Por qué no tiene que haber envidia entre nosotros? Porque si no nos matamos. No es una cuestión sino de supervivencia. Yo tengo que sobrevivir a mi servicio al Creador poniendo a gente que ore de verdad con cabaná servicio al Creador. Yo tengo que tener personas en el din que tengan verdaderamente la ética para poder ejercer un juicio. Y en algún momento vamos a fallar en todas nuestras funciones como líderes.
en algún momento. Eso que no les quede ninguna duda. Pero entonces tú estás por la función del líder o por el servicio creador que te están enseñando que tienes que hacer. ¿No? O sea, búsquenle la lógica. Eso es lo que viene a ser la organización del Eterno. ¿Y qué busca? Muchachitos, no, busca hombres 30 años en adelante, ya personas ya con familia, que sean conscientes, que sean coherentes, que ya hayan tenido experiencia de vida, que no sean unas personas impulsivas. Para la guerra 20 años, porque a los 20 años tú no tienes miedo a la muerte y tú vas y te lanzas como pie de cañón. Por eso la diferencia de edades. Porque tiene que tener una persona lo suficientemente madura en ciertos aspectos de su vida para poder ejercer algo. Ahora, no estoy hablando solamente de una edad física, porque conocemos muchas personas adultas que piensan como niños y muchas personas jóvenes que piensan como adultos. No vean nada más la edad. Tienen que ver el comportamiento, lo que han logrado, el fruto. Ya va, yo tengo aquí, como me dijo en una oportunidad una persona, es más mayor que menor la gente que se hay en la Keilah. ¿Cómo vamos a alcanzar un crecimiento si la gente está bastante mayor? Y yo dije, bueno, acelero el paso, lanzo esa bomba, pum, pa, que se destruya todo de una vez para que empecemos a trabajar. Sí, a veces, o sea, yo estoy llegando a cambiar 25 años. Y al principio sacudir la mata duele. Pero Nazó tiene que ver con nací. Son las mismas letras. Alguien elevado, porque lo que significa en realidad la palabra Nazó es alguien elevado, alguien alzado, alguien puesto en alto. O sea, es el verbo de la acción. Y el nací ya es el sujeto que está aplicando ese verbo a su vida personal. Es alguien que fue elevado, que fue alzado, que fue coronado para una función. Entonces, el nací, que es contado delante del Creador para cumplir una función, es un trabajo que se hace, es un oficio que tiene, es un cargo que se le da a una persona para que entonces toda la organización de Am Israel pueda funcionar. Cuando el Eterno nos está diciendo así en la congregación que debemos respetar este orden, cuando nosotros entonces entendemos que el liderazgo tiene que estar sano, y si no hay sanidad hay que ayudar a restaurar, porque son los órganos principales, y si los órganos principales están dañados van a afectar a todo el organismo corporal. ¿Qué hago entonces? Yo pregunto, le pregunto a ustedes en su cuerpo, si su corazón tiene falla, ¿usted se arranca el corazón? Como cuerpo, usted agarra y se mete la mano y dice, como corazón no está funcionando, me lo voy a arrancar para morirnos todos. ¿Hago eso? ¿Y por qué cuando una función de algún líder que no está funcionando bien, porque es un ser humano, yo me arranco, le meto las manos para romperle su vida, en vez de restaurarlo, ir al médico juntos? O sea, si alguien está haciendo algo incorrecto, quien sea, porque yo tengo alguna información, yo tengo algún conocimiento de algo, y yo en vez de ir a solucionarlo, lo inyecto en el cuerpo, hago la shonara,
Así sea verdad. La acción hará es que es verdad, pero sin que la persona esté para defenderse. Esa es la acción hará. Si es mentira, lo que se está diciendo es difamación, eso tiene pena capital. Eso tiene pena judicial incluso aquí en Venezuela. Si yo digo algo que no es verdad tuyo, se llama injuria y yo puedo ir preso. Si yo digo algo que es verdad tuyo y tú no estás, eso se llama la acción hará. Entonces, si yo como cuerpo veo, hablándole al pueblo en general, que alguien en el liderazgo está fallando en algo, y yo en vez de ir al liderazgo voy al resto del cuerpo, yo estoy envenenando el cuerpo. Y no, el Eterno no va a tener misericordia de mí, porque yo estoy haciendo que otros se tropiecen y se caigan. ¿Cuál es mi intención verdadera? ¿Cuál es mi intención verdadera cuando yo tengo algún conocimiento de algo de algún hermano y yo en vez de ir a solucionarlo, lo amplío el problema? ¿Usted se ha puesto a preguntar cuál es la verdadera función? Porque es que eso es lo que pasó con el pueblo de Israel, por eso es que hubo odio gratuito y por eso fue que se murieron. La Torah no se habla desde los textos, nada más. La Torah se habla de lo que te habla a ti en el día a día. La Torah se estudia principalmente para tú saber cómo tú ahora te vas a comportar con esos eventos. Analizar los textos de la Torah sin analizar el por qué yo estoy haciendo las cosas en el día a día es leer un libro intelectualmente. Leer un libro para yo entonces decir, yo conozco lo que está escrito en la Biblia. Pero lo que está escrito en la Biblia tiene que estar aquí. Es en mi mente y en mi corazón, no allí en el libro. No justificarme, porque ojo, no es justificar ni a quien está cometiendo la falta, ni a quien está diciendo que alguien está cometiendo la falta, porque me estoy excusando. Entonces yo debo ser bastante honesto cuando yo voy a hablar de mi cuerpo, de mi hermano. Debo ser lo suficientemente honesto de qué estoy buscando con esto. Que se divida, que se rompa, que haya desconfianza, que me miren a mí. ¿Qué estoy buscando? ¿Qué verdaderamente son las intenciones de mi boca? Porque si estoy hablando dulce de otro mal, tenlo por seguro que de ti también va a hablar. Y tú estás prestando tu oído para eso. De ti también va a hablar. Quien habla mal de uno, habla mal de todo. Créalo. Ahorita está haciendo así como la mosca. Gastándote todo el veneno. Así. Ahí está todo mi veneno ahí. Tú ves la que hace con eso si lo reproduce otra vez. Pero eso los mata. Entonces, ¿qué estamos haciendo como congregación para crecer? Porque el Eterno le dio una orden a sus hijos para que cumplieran una función. El mensaje aquí claro es, va a cumplir su función como miembro, va a cumplir su función como Hassan, va a cumplir su función como Din, va a cumplir su función que el Eterno le puso, así sea como invitado, va a cumplir la función. Porque eso es lo que verdaderamente te va a permitir crecer como pueblo. El tener bien claro cuáles son tus virtudes y cuáles son tus límites, lo que debes y lo que no debes hacer. Y eso implica comportamiento, porque el Eterno designó a una familia por su comportamiento, por una edad, para que haya madurez en la persona. Y eso es lo que dice los textos de la primera inclusión de lo que es Parashat Naso. Parashat Naso, en mucho o en poco, nos viene a hablar de cómo es la organización de nuestra Keilah y cuáles son los valores y principios que debemos establecer para que eso se mantenga y crezca. Así. Calor. Hay algo que